como continuación de la temática que se trató en el anterior video introductorio a todo lo que tiene que ver con el equilibrio químico. Bueno, entonces vamos a retomar la anterior reacción en equilibrio que se planteó al inicio también del video introductorio al tema del equilibrio químico, en el cual nosotros tenemos un reactivo A más un reactivo B que en equilibrio con su simbología me forman un producto C más otro producto B. Como tal, la constante de equilibrio se define como la multiplicación de la concentración de los productos elevados al coeficiente de la ecuación balanceada sobre la multiplicación de las concentraciones de los reactivos sobre cada uno elevado al coeficiente de la ecuación balanceada, para de esta manera identificarlo y representarlo de la siguiente forma, que es QC igual a la concentración del producto C elevado a la C por la concentración del producto D elevado a la D sobre la concentración del reactivo A elevado a la A por la concentración del reactivo B elevado a la D. De esta manera nosotros observamos que tenemos que es la concentración de cada uno de los productos elevado a el coeficiente de la ecuación, que como observamos acá tiene que ser una ecuación balanceada. Realmente ese es el primer paso que nosotros tenemos que realizar en un planteamiento de los ejercicios de equilibrio químico, que es primero balancear la ecuación, porque como nos damos cuenta, si nosotros no balanceamos esa ecuación, elevar a un número aquí no correcto ya hace que la constante me cambie de valor. Por ende, eso es la multiplicación de las concentraciones de estos productos elevados a su coeficiente sobre la multiplicación de las concentraciones de estos reactivos, también cada uno de ellos elevados a su respectivo coeficiente. Básicamente este es el valor de la constante, que claramente también va a implicar y va a poseer unas características. Una de ellas es eso. Tenemos que tener una ecuación balanceada antes de plantear lo que sería la ecuación e ingresar los datos de concentración, que para recordar, por lo general, y en estos ejercicios se va a trabajar con concentración en mol por litro, es decir, molaridad. Los colocamos en la ecuación y lo elevamos al coeficiente, pero tener en cuenta que solamente se va a trabajar con concentraciones en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que estar seguros que las concentraciones que ingresemos en esta forma de QC, de KC, de la constante, tienen que ser concentraciones de cada uno de ellos en el momento en el cual nosotros ya nos encontremos en equilibrio. Es decir, no podemos colocar aquí concentraciones iniciales o concentraciones a mitad del equilibrio o concentraciones después, antes de llegar al equilibrio, ¿no? Solamente con concentraciones en el punto en el cual nosotros ya hayamos alcanzado el equilibrio químico. Ese dato nos lo tiene que dar el ejercicio, porque si no tenemos la certeza de eso, no podemos asegurar que ya hayamos el valor del Kc reemplazando con concentraciones que no estemos seguros que ya se encuentren en equilibrio. Como tal, QC no va a cambiar, va a ser siempre constante independientemente de la cantidad que nosotros iniciemos del reactivo A y del reactivo B, independientemente de cuánta cantidad nosotros empecemos de ellos dos, siempre vamos a obtener, vamos a llegar al mismo valor de la constante de equilibrio, porque esto al fin y al cabo es una proporción. En una proporción nosotros tenemos de concentraciones en un lugar, que son los productos, sobre otra proporción, que son las cantidades, las concentraciones que yo tengo de los reactivos. Por ende, ella no va a cambiar. Siempre y cuando no cambia, siempre y cuando nosotros tengamos ciertas condiciones establecidas, es decir, ella va a ser constante en la temperatura A, que por lo general se trabaja a 25 grados centígrados en los ejercicios del Witten y dentro de la teoría de la materia y del equilibrio químico. Si modificamos la temperatura, también se me va a ver modificada la constante y ya no va a ser la misma. Bajo otras condiciones, como es la forma en la cual escribamos la ecuación, que se va a ver más adelante, también teniendo en cuenta algunas formas como sería presión y otras formas dentro del medio que pueden modificar nuestro valor, pero siempre y cuando no se diga dentro del ejercicio que se están alterando estas condiciones estándar, asumimos que este valor de QC va a ser constante. QC, más que una constante que nosotros ingresamos
digamos valores, tenemos que tener en cuenta que es una constante termodinámica, implica actividades termodinámicas. Y es por ello que dentro de esta constante nosotros no vamos a, como tal, a interesar a multiplicar valores que se refieran a elementos, ya sea que sean reactivos o productos que estén en estado sólido, en estado líquido, porque la actividad termodinámica de los sólidos y de los líquidos es 1. Por ende, dentro de la ecuación no se va a tener en cuenta estos elementos, estos reactivos, estos productos que se encuentran en este estado. Es decir, solamente se va a trabajar con aquellos en los cuales nosotros observemos su representación como acuosos y gaseosos. Como dijimos, los que observemos que se encuentran con una S que implica sólidos y con una L que implica líquidos, no se los va a incluir en el valor de Kc debido a que, nuevamente, su actividad termodinámica es 1. Lo dicho, ya lo mencioné anteriormente también, que esta no me va a depender de las concentraciones iniciales, es decir, yo puedo empezar con cierta concentración de A, cierta concentración de B, al fin y al cabo, si se respetan las condiciones, independientemente de cuánto yo ingrese de esto, siempre voy a obtener el mismo valor de Kc, siempre. Y recordemos que en el anterior video también se habló un poco sobre los favorecimientos, es decir, bueno, nosotros lo hicimos observando el gráfico que se estableció de acuerdo a cuando se llega al equilibrio, si esta reacción va a favorecer los reactivos, esta reacción va a favorecer los productos, y que también mencioné que con el valor de QC nosotros también podemos determinar aquello. Y claro, se establece una regla que es que si QC es mayor que 1 y si QC es menor que 1, una vez se establezcan cada una de estas condiciones, esto me va a conllevar a un análisis que nosotros podemos realizar con respecto a si la reacción va a favorecer productos o si la reacción va a favorecer reactivos. Por ende, nosotros establecemos y también determinamos que si QC es mayor que 1, se va a favorecer la reacción directa. La reacción directa, y si QC es menor que 1, se va a favorecer la reacción inversa. Es decir, y tiene sentido, porque si nosotros un poco lo analizamos y le ponemos un poco más de sentido y de lógica, que si nosotros nos damos cuenta que la multiplicación de acá arriba del numerador es más grande que como tal, la multiplicación que implica concentraciones de los reactivos, nos está identificando que este valor, que esta división va a ser mayor que 1. Es decir, si nosotros tenemos un número más grande en el numerador y un número más pequeño en el denominador, eso siempre va a dar mayor que 1. Es decir, 3 medios, 4 medios, 5 tercios. Por ende, esto me quiere decir que si ese valor es mayor que 1, ¿qué está pasando allí? Estoy teniendo unas concentraciones mayores en los productos y que eso implica que se favorezca la reacción directa. Pero si por el contrario, estoy teniendo una reacción o estoy teniendo unos valores, una multiplicación mayor en el denominador que en el numerador, implica que voy a tener un número menor que 1. Es decir, de una u otra forma, podemos decir como 1 medio, o 3/5, o 4/7, una división en la cual el numerador va a ser menor que el denominador. Y por ende eso me va a implicar que ese valor sea menor que 1 y por ende que las concentraciones que yo tenga en los reactivos sean mayores que las concentraciones que yo tengo en los productos, y por eso se determina que esta reacción me va a favorecer la reacción inversa, no la directa que implica productos, sino la inversa que implica la formación de reactivos. Esta es la forma en la cual se puede observar el favorecimiento una vez nosotros ya tengamos el valor de QC, y eso también va a ser muy útil más adelante cuando se nos presenten los ejercicios. Entonces, esta es una forma resumida de lo que implica el valor de la constante de equilibrio. Mucho cuidado con estas características, con estos temas que nosotros tenemos que tener en cuenta una vez
vez nosotros queramos encontrar el valor de K0, conceptualizar para qué nos sirve el valor de la constante, lo que implica, y de esta forma nosotros también ya podemos tener otro kit de herramientas que nos va a comenzar a servir para desarrollar los ejercicios. Ya venimos en el anterior video con el concepto de equilibrio químico. Ahora ya tenemos otro concepto que lo vamos a utilizar ya cuando se nos presenten los problemas para poder solucionarlos de una mejor forma, que es el valor de la constante. ¿Ok? Entonces esto es todo por hoy. La idea es que se practique, se siga leyendo si es posible, se siga profundizando, porque en este punto lo que se busca es como reducir y como resumir aquellos conceptos de aspectos más importantes dentro de esta teoría inicial del equilibrio que les permita solucionar los ejercicios y moverse de una forma mejor dentro de cada uno de los problemas que se vayan presentando a lo largo de la asignatura y a lo largo del equilibrio químico. Como todo esto implica lo que sería práctica, que ya próximamente vamos a comenzar a realizar los ejercicios pertinentes para perfeccionar aquellos conceptos que se están trabajando.